Bueno, pues gracias por venir. Ya. ¿Quién? Gracias para los que están conectados. Si alguien me puede decir si se escucha, díganme ahora. Estoy tratando de conectarme con esto. Bien, permítanme. Que es que ahora no carga. Ahí está. Bien, te dejo. Gracias. Bien, pues gracias por venir, gracias por estar aquí. Tema del día de hoy. Y gracias por la espera. Suspendimos un rato por las prácticas. Sí, nada más le agarro 2 cucharadas. Gracias. Sí, ¿y la tapa la tienes? Ahí está. Gracias. No, la estaba fuera de mi alcance. Bien, tema del día de hoy, los bloqueos. Es un tema muy que estaba preparando desde hace como 2 meses. Sin embargo, nos tocó empezar a practicar con el tarot y pues bueno, ha sido una gran experiencia practicar 2 meses con casi 33, 34 lecturas al día. Excelente. Y estoy preparando una nueva serie de pláticas, pero ahora van a ser arcano por arcano. Así fue como iniciaron las pláticas, de hablar de una carta del tarot, y ahora lo que quiero es volver a hacerlo. Pero ahora sí, tratar de tener el material como una carta grandota, y empezar a hablar arcano por arcano hasta aventarnos los 22 con lo que ya he encontrado nuevo, digámoslo así, en mi experiencia, porque no hay nada nuevo debajo del sol, pero según desde mi experiencia, qué es lo que puedo yo encontrar para empezarlo a compartir. Y espero que sea no más tardar dentro de 15 días, si se puede hacer la próxima semana, que sería excelente. Empezar a hablarles del tarot, de cada arcano por arcano, comenzando con Lema, terminando con el mundo, a partir de la próxima semana, y para abordar los temas para los que les interesa por parte del tarot. Y bueno, el tema de los bloqueos es muy curioso porque siendo yo psicólogo, siendo yo terapeuta, manejamos por lo regular los bloqueos en 2 aspectos. Es el aspecto intelectual o el aspecto emocional. Por lo regular, de ahí nos salimos y creemos que todo puede ser un bloqueo intelectual o un bloqueo emocional. Y los empezamos a atender los bloqueos desde esa perspectiva emocional o intelectual. Y con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta de que no nos podemos limitar solamente a eso, sino que hay otros 2 centros en los cuales yo no conocía hasta que me metí con el tarot. Y en el momento en que encuentro que también tenemos un centro corporal completamente independiente y autónomo, también hay algunos bloqueos ahí. Y el otro centro es el sexual creativo, que por lo regular yo antes relacionaba la creatividad y la sexualidad con aspectos emocionales o intelectuales, cuando también es completa y absolutamente autónomo, ¿no? Y la cuestión aquí, o la trampa, es creer que el bloqueo se encuentra en un centro solamente, ¿no? Sino que está dividido en diferentes centros. ¿Se manifiesta en uno? Sí. Y eso es lo que yo les quería platicar. Se va a manifestar un bloqueo en un centro. Cuando no podemos hacer algo, o sea, tenemos ganas de hacer algo y no entramos en acción, el bloqueo se está manifestando en el centro corporal. Pero el problema no es el centro corporal. El problema podría ser el centro intelectual, emocional o sexual creativo. Y ahí es donde se pone interesante la cosa, porque tenemos que empezar a indagar cuál de ellos podría ser.
Pero si no tenemos la conciencia de que tenemos 4 centros y cada uno de ellos independiente y autónomo, entonces nos vamos a empezar a limitar. No hace mucho encontré algo, para mí fue muy relevante, que claro, vuelvo a reiterar, no hay nada nuevo bajo el sol, todo es redescubierto, pero encontré que el miedo, los miedos se manifiestan en el centro emocional, ahí se manifiestan, ahí están, el miedo. Y no salimos de casa, o estamos ansiosos, o viene un poco de incluso de estrés, entre ataco, huyo, qué es lo que hago, pero eso se manifiesta en la emoción, el miedo. Sin embargo, su conflicto no es la emoción en sí, sino es el cuerpo. El miedo está en el cuerpo, se genera en el cuerpo. No he pasado por la experiencia, no tengo las herramientas, y como sé que mi cuerpo no tiene las herramientas y no he pasado por la experiencia, se va a la emoción y se genera el miedo, el no poder actuar. Por eso cuando viene el miedo entramos en una parálisis. Lo que pasa es de que el cuerpo, sabiendo que no tiene las capacidades o no tiene la experiencia necesaria, no puede entrar en acción. Y hay veces decimos, es que si ya lo estudiaste, ya tienes el conocimiento para hacer las cosas. Si ya lo estudiaste, si ya lo revisaste, si ya lo tienes ahí visualizado, entonces puedes tú entrar en acción, pero no por haberlo estudiado vamos a tener la experiencia. Entonces podemos meternos ejemplos de estos, en una ocasión pasó, de cursos de protección civil, tomar todos los cursos de protección civil y hay un incidente muy fuerte y de repente nos quedamos paralizados. Y la gente nos cuestiona, ¿cómo es posible que te quedes paralizado si tomaste los cursos de protección civil y deberías de saber qué es lo que se tiene que hacer? Pero sí, se trabajó el centro intelectual en aprender, se trabajó el centro emocional posiblemente en dar confianza, pero el centro corporal no se actuó, no se tenía el conocimiento, no se tenía la experiencia. Y entonces ahí surge el miedo, el no poder hacer las cosas. Cuando yo lo encontré dije, bueno, sí es cierto, la cuestión es corporal. Es meternos a hacer las cosas, y es algo que mencionaba mucho Gurdjieff. Entre hacer o no hacer me pongo a hacer, y en el momento en que nos ponemos a hacer empezamos a adquirir la experiencia, y cuando tenemos la experiencia el miedo desaparece o se minimiza porque ya tengo la experiencia y mi cuerpo ya está preparado para hacer las cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces para mí fue muy importante y lo agarro como uno de los ejemplos de poner atención a nuestros bloqueos, porque realmente para mí es muy enriquecedor en nuestro camino saber por dónde podrían llegar a venir los bloqueos. Algo de lo que estoy casi seguro, y lo trabajo yo mucho en terapia con mis consultantes, es que el problema que tenemos visible es la cortina de humo, y no es el problema. Si de repente decimos, es que tengo problemas de pareja, tengo problemas de amor, no me aman o no tengo pareja. Sí, el problema que estamos viendo ahí es emocional, pero es la cortina de humo. Hay algo más profundo, hay algo más atrás que tenemos que indagar, porque eso es lo que bloquea, porque se manifiestan las emociones, pero no va por ahí. Y estamos acostumbrados a que lo que vemos primero, lo que creemos que es el problema, lo atendemos, lo atacamos, nos metemos a terapia, seguimos tratando de ver cómo fortalecernos para atacar ese problema, y luego a veces no avanzamos. Esa es la trampa del ego, la trampa del bloqueo. Es la trampa, por eso luego en ocasiones no podemos seguir avanzando, debido a que estamos dándole más importancia a la cortina de humo. La cuestión es revisar los demás centros. Si hay un problema emocional o se está manifestando en la cortina de humo emocional, el que no tengo pareja o no tengo amor, entonces tengo que revisar mis otros centros. ¿Cómo estoy sexualmente? ¿Estoy activo? ¿No estoy activo? ¿Lo disfruto? ¿No lo disfruto? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Tengo comunicación con él? ¿No tengo comunicación con él? ¿Cómo está la materia en general? ¿Estoy expandiéndome? ¿No me expando? ¿Cómo está mi intelecto? ¿Estoy tratando de aprender cosas nuevas o no estoy aprendiendo cosas nuevas? Y al revisar los otros centros, le quito la atención en donde se está manifestando, que es la emoción, y posiblemente ya empiece a ver cuál de los otros 3 centros podría ser, y eso me ayude a salir del bloqueo. ¿Vamos más o menos? Entonces, eso es algo que he estado encontrando que me ha gustado mucho, ¿no? Y lo voy a seguir investigando, porque
Cuando en el momento en que me di cuenta de que la cortina de humo es lo que nos distrae y lo estamos atacando, por eso nos tardamos mucho tiempo y luego ni siquiera avanzamos. Cuando creemos que nuevamente el miedo, que es por falta de valor, por falta de emociones, y tratamos de motivarnos, tratamos de darnos el valor, entrar en acción, pero ni aún así podemos nosotros superar el miedo, es porque no es la emoción, se manifiesta en la emoción, pero la cuestión es corporal y tenemos que hacer que el cuerpo pase por esa experiencia, posiblemente de manera metafórica, para que tenga la experiencia de que no está pasando absolutamente nada. Otro problema podría llegar a ser cuando no le damos al clavo, o más bien estamos pensando en un problema intelectual, de no puedo aprender tal cosa y quiero aprender tal cosa. Ejemplo, el idioma, que luego en ocasiones queremos aprender un idioma y no podemos. Y nos metemos a estudiar libros y no los aprendemos. Y decimos, ¿cómo si yo puedo aprender a través del intelecto? Pero resulta que aprender el idioma también es corporal. Mientras más lo practique, mientras más yo empiece a hablarlo, mi cuerpo va a generar la experiencia necesaria y posiblemente supere más allá en la práctica las cuestiones intelectuales que queremos abordar para aprender un idioma. Y nos clavamos en que el problema es intelectual y nos metemos a cursos intelectuales y no lo empezamos a practicar y nos chutamos 1, 2, 3, 4 libros y no podemos seguir avanzando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a reiterar, si donde tenemos nuestra atención es posiblemente la cortina de humo que nos está distrayendo del verdadero problema. ¿Vamos? Sí. ¿Más o menos? Ok. Porque no quiero hacerlos bolas. También si de los que nos están viendo tienen algún tipo de pregunta, no nos escuchan o algo, por favor avísenme. Y si estoy hablando muy rápido, también avísenme, porque me vuelo yo con este tipo de temas. Entonces, tenemos que vernos de esa manera multidimensional. Yo les puse ahorita unos ejemplos nada más, pero tenemos que empezar a observarnos no desde lo que vemos en el espejo, porque lo que vemos en el espejo solamente es nuestra materia y estamos acostumbrados a que eso es lo que somos. Y después de esa materia, imagen, espejo que estamos viendo, nos vemos nada más en 2 dimensiones, en la dimensión emocional y en la dimensión intelectual. Son de los 2 centros más estudiados, más conocidos, pero no nos podemos limitar a algo. Lo que estamos viendo nosotros en el espejo también es un centro, que es el centro corporal, centro material, y hay otro que no lo vemos, no lo detectamos, pero ahí se encuentra, y es el centro sexual creativo, que es un centro completo y absolutamente independiente. Con mis alumnos luego a veces me pongo a jugar cuando hay gente con problemas de comunicación, con problemas de neurosis, con problemas de irritables, totalmente irritables, y luego les digo, bueno, es que posiblemente tenga un síndrome de Malcolm y es por eso que tenga ese carácter, ¿no? Y el síndrome de Malcolm pues, es el síndrome de malcogidos, ¿no? Entonces los trato de ver desde ese punto de vista de manera un poco graciosa, pero tratar de ver qué es lo que está pasando y vernos en esta multidimensionalidad para poder empezar a atendernos y no quedarnos con esa idea. Hablamos del ego, mucha gente habla del ego, los terapeutas hablan del ego, y el ego, pues bueno, ¿qué es el ego? Es nuestra imagen. Es lo que creemos que somos, es a lo que le ponemos nombre, es a lo que describimos, es aquella cosa que está festejando los cumpleaños cada cierta fecha, recordando el momento en que nacimos. Eso es el ego, esa es la imagen, y esa imagen creemos que solamente nos podemos limitar a eso, y esa imagen tiene un aspecto físico, y creemos que nada más nos podemos limitar a eso, cuando es algo más multidimensional, y tenemos que salirnos de esa estructura egoica. Y el ego, por lo regular, esta estructura del comunicarnos, del definirnos, es donde se empiezan a manifestar los bloqueos, pero es una estructura que no le gusta cambiar. No le gusta cambiar. Ejemplos, somos niños pequeños, cuando apenas medio tenemos conciencia de nosotros mismos. Nos gusta jugar, nos gusta divertirnos, nos gusta disfrutar las cosas. Y de repente viene la pubertad. Y en la pubertad ya hay cambios físicos, cambia nuestra voz y ya no nos gustó. O empezamos a tener este desbalance corporal porque estamos creciendo y ya no nos gusta. Y entonces empezamos a tener regresiones de niños pequeños. ¿Por qué? Porque al ego no le gusta cambiar. Donde se encuentra estable, que no confundan estable con zona de confort, donde se encuentra estable, ahí le gusta quedarse. Y luego, ya una vez que nos acostumbramos a que es
ya una vez que nos hemos acostumbrado a que es la pubertad, después queremos entrar nuestro mismo cuerpo nos mete a la adolescencia y tampoco nos gusta y nos volvemos rebeldes y es cómo es posible que ahora también tengan que afrontar otro tipo de situaciones, mis emociones ya son más inestables y tenemos una regresión hacia la pubertad o hacia la niñez. Y una vez que ya nos adaptamos a la pubertad, entramos a la vida adulta. Y nuevamente nuestro ego, ¿cómo es posible? Ahora tengo que ser responsable, tengo que generar ingresos, tengo que trabajar, tengo que empezar a ver la de las relaciones de la pareja, tengo que empezar a ver esta de las relaciones de la familia y tampoco entramos en crisis porque no le gusta al ego cambiar. Porque el ego lo que busca es mantener una estructura. Es lo que busca, el ego es para mantener una estructura en nuestra propia personalidad y trata de defenderla. Y entramos a una vida adulta donde no estamos capacitados todavía por experiencias de vida y tenemos las regresiones. Nos regresamos a otra estructura que posiblemente nos recuerda a los estados más felices de nuestra vida. Y esa estructura puede ser la infantil, la adolescente. Por eso hay mucha gente de 40 años y sigue manteniéndose en el adolescente porque esa es la estructura que le fue más funcional. Y entonces el ego busca el conservarnos, el conservar a nosotros como sujetos y nos va a empezar a distraer cuando tengamos un bloqueo. Bien, el ego distrae, así es emoción y tenemos que tener las emociones. Cuando en sí puede ser algún otro centro, pero en el momento en que cambiamos y damos el clavo y superamos ese tipo de conflicto, no nos queda de otra más que seguir avanzando y seguir entrando a nuestra otra dimensión, posiblemente sea la adulta. Posiblemente sea pasar del adolescente al adulto joven y posteriormente al adulto en la edad en la cual nos encontramos, y eso no le gusta al ego. Por eso nos distraemos en algunos conflictos nada más. ¿Sí vamos bien? Más o menos, porque para que nos vayamos comprendiendo. Entonces, lo que yo trato de mencionarles en esta ocasión con esta plática es entender la estructura, ¿no? Entender al ego. Al ego pues no le gusta cambiar, no es porque no quiera, no es porque sea algo negativo el ego, sino porque busca conservar la estructura, conservarnos, para eso sirve el ego. Y tenemos que empezar a ver en dónde nos está metiendo el ruido para identificar y poder seguir avanzando. Una vez que comprendemos el problema y atendemos el problema desde su origen, no desde donde se manifiesta, sino desde su origen, ya empezamos nosotros a poder seguir avanzando y poder seguir evolucionando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ya una vez, si es que pude transmitirles esta información del ego, si ya lo comprendieron, entonces van a poder saber que tal vez identificar en qué posición se encuentran. Si están en el adulto, están en el infantil, están en el adolescente, comprenderlo con mucho cariño, de que esa es una estructura del yo que trata de conservarlos, de no entrar en una crisis de maduración, de evolución, pero pues ya una vez que lo comprendimos, ahora sí entregarnos a esta maduración o a esta evolución y empezar a identificar en dónde están nuestros conflictos, dónde está nuestro problema, en dónde nos hemos atorado. Y no solamente quedarnos con las cuestiones intelectuales o emocionales, sino empezar a atender al cuerpo. Empezar a atender al cuerpo y empezar a atender mucho en lo que viene siendo nuestra creatividad. Y ahí es donde yo utilizo los 4 principios de la alquimia para poder ver o superar o indagar cómo están nuestros centros. ¿Por qué? Porque si relacionamos a nuestros centros con un aspecto de desarrollo, la alquimia también tiene 4 principios y esos 4 principios se pueden relacionar de manera directa con alguno de los centros. Y entonces le quito yo mi atención. Si yo tengo un problema intelectual de no poder aprender, le quito mi atención a ese problema intelectual y me pongo a ver los otros centros y empezar a desarrollarlos según sus características y según qué es lo que nos está pidiendo nuestra propia esencia o estructura humana para seguirnos desarrollando, y es lo que trato de comunicarles en este tipo de conversación, plática. El centro intelectual, ¿qué es lo que posiblemente esté buscando el centro intelectual y cómo salirnos de la trampa y tratar de ver cómo darle esta utilidad? Según la alquimia, que tenemos el poder, querer, osar y callar,
es lo que nos dice como para poder nosotros seguir evolucionando. El intelecto, pues, tal vez, a riesgo de equivocarme, lo que está buscando es callar. Callar. ¿Y qué es el callar? Callar los pensamientos no útiles. Entonces, para salirme de esta trampa de los bloqueos intelectuales, tengo que aplicar esto del callar, pero no como lo mencionan de este voto de silencio absoluto, sino más bien el aprender a callar cualquier tipo de pensamiento que no me es útil, como el no puedo, o no tengo la edad, o no tengo los medios económicos. Callar todo ese tipo de pensamientos y empezar a fortalecer los pensamientos útiles, callar el ego inútil, lo que yo estoy pensando, que a su vez también se manifiesta en la palabra. Muchos de los votos de silencio consideran que es silencio absoluto. No, no es el silencio absoluto. El voto de silencio es no decir nada que no sea de utilidad. Y entonces puedo yo callarlo. Y entonces dejo yo de alimentar esa cortina de humo que son los pensamientos que no me están dejando trabajar. Y a su vez el centro intelectual se desarrolla con el aprendizaje. Para empezar a salir de esa trampa del bloqueo intelectual, tenemos que estar aprendiendo de manera constante. El aprendizaje puede ser corporal, no necesariamente porque en el cuerpo se está manifestando, sino por los lugares del aspecto intelectual. Teníamos que haberlo visto, por lo menos entenderlo en el lóbulo frontal y después ejecutarlo. Que nos queda más claro, sí, cuando lo hacemos de manera directa con el cuerpo, sí, pero siempre pasa por este aspecto del lóbulo frontal y ya luego se queda en la memoria corporal. Pero bueno, el centro intelectual lo que busca es aprender. Tenemos que estar evaluándonos, que hemos estado aprendiendo de manera constante. Y si mantenemos al este intelecto entretenido con nuevo aprendizaje y también lo educamos a estar callado, a no decir ningún pensamiento que no sea de utilidad, entonces ya no nos va a estar metiendo ruido, o ya no va a ser la herramienta del ego para empezarnos a distraer, porque ya va a estar ocupado en su propia esencia, el aprender y el callar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y el siguiente centro, si yo voy de cómo va esto del mandala del tarot hacia el lado izquierdo, el siguiente centro después del intelectual sería el centro emocional. Y el centro emocional, si yo lo relaciono con una de las 4 palabras de la alquimia, sería el querer. Y entonces, ¿cómo me puede ayudar este aspecto del querer para que yo no pueda tener este bloqueo y no sea una herramienta de mi ego para no seguir viendo los aspectos de mi desarrollo? Podría ser el no hacer nada que no querramos. Si yo me atrevo a hacer algo que no quiero, mi centro emocional se empieza a afectar. Empiezo a generar desagrado, empiezo a generar frustración, empiezo a generar ansiedad. Y entonces mis demás emociones se van a ver envueltas en esa sensación o emoción de lo que estoy haciendo que va en contra de mi propio deseo. Entonces ahí viene el querer. Todo lo que yo haga es porque realmente quiero hacerlo. Y si no lo hago, también es porque no quiero hacerlo. Entonces nos vamos por ese tipo de aspectos para que entrenar a nuestro centro y no se convierta en este distractor, que siempre solamente sea con el querer. Y si hablamos acerca de alguna función que tenga el centro emocional para que también no se vaya acumulando, podría ser esto de la expresión, el poder expresar las cosas. Así como en el centro intelectual es el aprender, en el centro emocional sería el expresar. Si yo me siento triste, poderlo expresar, no necesariamente con palabras, sino también pueden hacer con actos. ¿Y cuál podría ser ese acto? Podría ser escribir algo, dibujar algo, escribir un poema, hacer una pintura donde refleje todo ese estado emocional, y entonces ya estoy expresando las cosas. Y en ese momento en que me estoy permitiendo a mi centro emocional expresarse y a la vez fluir, se empieza a relajar y estaría ocupado en su esencia para poder seguir desarrollándonos, el expresar. Si me siento contento, expresarlo, no necesariamente tengo que estarlo reprimiendo. Si me siento en ese estado de felicidad, de euforia, expresarlo también. Entonces, de manera constante estarlo expresando y aprender a expresarlo no solamente de cuestión verbal, sino también en cuestiones de actos. Recordemos que tenemos esos dos modos de comunicación, el verbal y el corporal.
aunque es un centro independiente, pero es utilizado por las emociones y es utilizado también por el intelecto. Pero bueno, no, tenemos que enfocarnos en no hacer cosas que no queremos, por un lado, y por otro lado tenemos que empezar a expresar lo que nosotros estamos sintiendo en el momento para quitarle esa herramienta al ego, para generarnos la cortina de humo y distraernos de nuestro propio desarrollo. Bien, siguiendo este giro, el siguiente centro es el centro material corporal. Materia, que es todo lo que nos rodea, y cuerpo, que también es materia, pero tiene una relación estrecha. Ambos tienen una relación estrecha. Mi forma de relacionarme con mi cuerpo es la forma en que yo voy a tener para relacionarme con el dinero. Si yo no tengo una buena comunicación corporal, voy a tener problemas materiales. Si yo no acepto mi cuerpo, posiblemente tenga ansiedad de consumir cosas a mi alrededor, de manera de satisfacer esa necesidad de aceptar mi propio cuerpo y empezar a adquirir cosas que de manera serían inútiles, ¿no? Por eso esas personas que son acumuladoras, posiblemente haya algo en su cuerpo que no lo están aceptando y lo están tratando de satisfacer a través de la adquisición. Otro aspecto también es cuando no me gusta mi cuerpo y me empiezo a pelear con mi cuerpo y dejo mi cuerpo de lado, entonces también estaría dejando el dinero. Muchos de los aspectos de carencias económicas es debido a esto. No me interesa el cuerpo, desprecio el cuerpo y eso me lleva directamente a tener problemas con la materia. Eso entre tantas otras cosas más que pueden estar en relación con materia del cuerpo y materia del dinero. Pero bueno, si yo utilizo la cuestión de la alquimia para que mi centro corporal no sea utilizado para distraerme o para generarme bloqueos, podría ser el osar hacer las cosas, el osar atreverme a generar dinero, el osar a modificar mi cuerpo de manera benéfica, no de manera estética, sino modificarlo en darle otra herramienta, en darle otra atención, otro tipo de alimentación, en ponerme a hacerme ejercicio, y es el osar. Como cuando tengo miedo, yo tengo miedo posiblemente de hablar en público y me meto a hablar en público como sea. Y el hecho de osar les va a dar las herramientas corporales necesarias para que se encuentre de una manera más estable. Y la esencia del cuerpo, ¿cuál podría ser la esencia del cuerpo? Y a mí me gustó mucho cómo hice esta relación, porque me quedé pensando, ¿cuál sería la intención del cuerpo, ¿no? ¿Cuál sería la intención del cuerpo? ¿Cuál sería la intención de la materia? Y va desde nosotros mismos. En el momento en que nosotros nacemos, en el momento en que nosotros somos gestados, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Es empezarnos a expandir. De ser una célula, nos convertimos en 2, en 4, en 8, en 16. Entonces lo que busca el centro material es la expansión, buscarnos expandir, y de repente crecimos. De ser unas cositas que medíamos un metro ahora yo, que medíamos unos cuantos centímetros, empezamos a crecer y cada vez a expandirnos más. ¿Qué es lo que hace el universo? Se está expandiendo. ¿Qué es lo que hacemos con la materia? También expandirnos. Adquiero esto, adquiero aquello, adquiero lo otro. Ahora ya conocí tal lugar, ahora me voy a conocer tal otro lugar. De repente empecé a viajar al interior de la República, ahora me voy a ir a viajar de manera internacional. Entonces lo que busca es la expansión. Esa sería la esencia del centro corporal. Y si yo me meto a la alquimia del osar hacer las cosas y también respeto su esencia, que es la expansión, y constantemente me encuentro expandiéndome, entonces estaría ocupando mi centro en su esencia, y por lo tanto ya se lo quito como herramienta del ego para empezarme a distraer y empezarme a generarme conflictos y empezarme a escribir bloqueos. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, ok. Y el último centro es el centro sexual creativo. La creatividad, algo de lo que le comento yo a muchas personas, tanto en los cursos de tarot como incluso hasta a mis alumnos, porque me interesa que sean creativos. La creatividad es la materialización. ¿Se manifiesta con el cuerpo? Sí, pero es la materialización. Eso es la creatividad y eso es la esencia de la creatividad, es materializar las cosas.
pero tenemos que quitarnos la idea de que la materialización tiene que ser artística o en su caso tiene que ser estética. La estética es un constructo social, total y absolutamente social para que pueda llegar a ser aceptado. Y lo artístico tiene más que ver con una especie de talento, ¿no? Y la materialización tiene que ser así tal cual, materializable, nada más. Ejemplos, esto es creatividad. Espero que no me multen por mostrar los logotipos. Pero eso es creatividad. Alguien pensó e imaginó un sobre donde meter azúcar y sea portátil. Y entonces, como lo pensó, lo materializa. Esto es creatividad. Que posiblemente sea estético, sí. Que posiblemente sea artístico, sí. Pero eso no delimita que esto sea creatividad. La mesa donde nosotros estamos poniendo las cosas, eso es creatividad. Este lugar es creatividad. Alguien lo pensó, lo imaginó, lo materializó. Y eso es lo que busca, esa es la esencia, estar de manera constante materializando. Pero no lo hacemos por dos aspectos. Una, lo juzgamos con lo artístico, que tiene que ser artístico. Si no es artístico, no es creativo. No es creativo porque no tiene estos aspectos. Y también que sea estético. Si no es estético, no es creativo. Y ahí es donde nos empezamos a bloquear. Pero lo que buscamos es la materialización. Y eso como esencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que buscaríamos con la alquimia? En el centro material corporal, sexual creativo, lo que estaríamos buscando con la alquimia sería el poder. ¿Qué es el poder? La seguridad de que puedo hacerlo. Y entre más lo hago, más adquiero ese poder. Si de repente esta persona que diseñó esto y lo materializó, tiene ya poder. Y entonces ya puede pensar en algo más para seguir materializando. ¿Qué pasó? Pero por ejemplo ahí este centro que es lo que es seguridad y la tranquilidad, Uh-huh. es una dualidad. Dualidad. Y entonces el bloqueo es, por un lado es expresión, el bloqueo sexual, con el poder. Podría ser en el problema de La creatividad va para la materialización en el centro sexual. ¿Por qué la materialización en el centro sexual? La materialización del placer, la materialización del sentir, del satisfacer, que tiene que ver también con las emociones y con el cuerpo. Recordemos que el cuerpo ahí es la única herramienta, el cuerpo, para poder manifestar el intelecto, las emociones y la sexualidad. Pero en del no poder materializar algo que me cause bienestar, podría generarme ese conflicto sexual y el poder comunicarme con la otra persona. Ahora, la cuestión sexual está muy relacionada con el coito, no tenemos que limitarnos a esa cuestión, a lo coital. La sexual es el disfrutar. Realmente, como ahorita, llegar, sentarnos, estar de acuerdo con nuestro propio centro, se hace masculino, se hace femenino, y disfrutar el estar aquí. Si no hay un disfrutar, a donde quiera que vayamos, vamos a tener problemas. Por eso es muy importante, dentro de la psicología, trabajar el estar en armonía con nuestro propio centro. Se hace masculino, femenino, que no tiene nada que ver con nuestra preferencia sexual, nada que ver. Nuestro centro es más por naturaleza y tampoco de naturaleza genital. Hay hombres heterosexuales que su centro es femenino porque les gusta lo artístico, lo estético, la música, y hay mujeres heterosexuales que su centro es masculino, que les gusta el materializar, les gusta el trabajar, el proveer, son guerreras. Entonces, por eso es muy importante de tener ese encuentro con nuestro centro sexual, para sentir el placer en donde quiera que nos encontremos. Una persona que siente placer de ser sí misma, pues va a tener una comunicación con su pareja excepcional. Se van a poder comunicar sin problemas y no con la necesidad de satisfáceme sexualmente porque no tengo satisfacción en el mundo. Una de las trampas que se podrían llegar a presentar ahí. ¿Vamos bien? Bien, entonces lo que buscaríamos en la cuestión de la alquimia sería el poder, tener ese poder. ¿Recuerdan ustedes cuando empezaron a sentir ese poder sobre sus propios orgasmos? Y que después ya no los pueden manejar solamente en la cuestión sexual, porque como ya lo tienen, lo pueden expresar en cualquier otra parte, a través de la música, a través de los alimentos, a través de lo mismo que vayan materializando. Y lo que busca es ese poder. El centro sexual busca mucho ese poder. Y bueno, en su esencia podría ser el materializar. Constantemente tenemos que estar haciendo cosas,
Constantemente tenemos que estar materializando. No es de gratis que yo esté escribiendo todas las mañanas. No es de gratis, es, bueno, de gratis para mí. Es para empezar a materializar cosas. Y lo estoy materializando. Ideas, experiencias. Y vamos de nuevo, no necesariamente tiene que ser ni artístico ni estético. Solamente es el materializar. Algo que sea visible, tangible, incluso hasta medible, que debe de estar ahí. Entonces constantemente empezar a hacer algunas otras cosas, ¿no? La materialización en el caso de los contadores, cuando dicen que un contador no tiene este centro creativo, pues ¿qué creen? Sí lo tiene. Y además es muy artístico y estético. Yo veo las gráficas de un contador y digo, oye, mis respetos, para poderlas acomodar ahí, poner esos lineamientos, saber en dónde está, las gráficas que nos llegan a presentar, es muy artístico y estético y también es muy creativo. Entonces tenemos que quitarnos esas ideas, ¿no? De que algunas cosas, si no es arte, no es ni estético ni artístico, no es creativo, y tenemos que considerarlo como sea creativo. ¿Hay alguien allá preguntando? ¿Ana? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? Por ejemplo, en ese aspecto lo que me queda del tema de lo que sería sexual es el placer, disfrutarse a sí mismo para el placer, hacer la materialización de las cosas, ¿no? Ajá. Es la libertad. La idea de la libertad va aunada a este centro. Al placer. O es completamente, es como un todo un equilibrio para todos los centros. La libertad, no, sí sería más relacionado con el centro sexual, claro que esto es a riesgo de equivocarme y según mi interpretación, porque es el disfrutar las cosas, y el disfrutar te va a llegar a generar felicidad. Y dicen es que la libertad es felicidad, pero primeramente es disfrutar. Si no eres libre, aunque tengas la felicidad, no necesariamente, aunque tengas la felicidad, no necesariamente tienes que ser libre. Hay personas en cautiverio que son felices. Y por ahí, cuando el sistema penitenciario funcionaba en México, estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, pues había gente que en épocas muy importantes como Navidad les encantaba que los metieran a la cárcel, porque les daban de comer, los tenían con atención, estaban en compañía con alguien más, por lo menos platicaban con los reos de al lado, pero era el placer. Libertad es ser, no es lo que era, es ser. Es del ser, directamente del ser, el sentirnos tranquilos. Y bueno, te comentaba de ellos eran felices y no eran libres. La libertad sí es del ser. Sentirte placer de caminar en la calle, y por eso tenemos que trabajar mucho el aspecto del centro para sentirnos libres. Muchos agarramos la libertad como si fuera emocional o si fuera intelectual, no comprende que tú puedes ser libre y que ya no depende de tus padres, o comprende emocionalmente que eres libre porque ya no dependes de ellos, pero la libertad va más de acuerdo con nuestra propia esencia y sentirnos a gusto con nosotros mismos. Si no estamos a gusto con nosotros mismos, si no estamos en nuestro centro, en un penthouse de 100 metros cuadrados, con todos los aditamentos necesarios, no somos libres. Estamos en prisión. ¿Vamos bien? ¿Está ahí? Entonces sí tiene que ver mucho con los centros. Y si de algo les sirve esto que les acabo de mencionar, es para tener ocupados nuestros centros en lo que tienen que hacer, en lo que realmente tienen que hacer. Y de esa manera los centros ya no son agarrados por nuestro ego como herramienta para. Si una persona, y no por nada muchos antiguos pensadores lo decían, mientras estés ocupado, no vas a tener tiempo para sentirte mal. Pero nada más no es estar ocupado en el centro corporal, sino en los demás centros. En una ocasión con mi maestro Daniel estábamos platicando de que la depresión es un lujo. La depresión es un lujo, no estoy haciendo. O sea, tengo tanto tiempo libre que ya no empiezo a desarrollar mis centros, y eso por lo tanto me genera depresión. Cuando estamos ocupados trabajando con las cosas, cuando ya estamos bien ocupados con eso, el ego está en otro rollo, el ego está incluso tratando de apoyarse con los centros para seguir evolucionando. Y eso es lo que tenemos que hacer, retomar esa estructura del ocupamiento, pero ya con esta multidimensión para empezar a desarrollarnos de manera constante.
Eso es lo que tenemos que hacer, o eso es lo que yo pienso. Y todo surge cuando quería hablar desde los bloqueos por esta constante que tengo con mis consultantes, ¿no? En psicoterapia, que por lo regular tenemos un bloqueo en alguno de los centros y pensamos que es así. Y nos podemos distraer y nos podemos quedar ahí cuando realmente no es tanto es darle importancia a la cortina de humo. Es uno de los problemas. ¿Alguien que tuviera alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Ok. Bien, y pues bueno, si nos hemos entendido con esto, podemos estarnos ocupando de manera constante, osar, querer, poder y callar, no por nada lo dicen, durante tanto tiempo, posiblemente muchísimo más atrás de la Edad Media, a que tenemos que estar metidos en esto, que el conocimiento se ha perdido, que, bueno, no perdido, que el conocimiento se ha mantenido oculto, pues sí. Pero no por ello nos podemos quedar detenidos. Tenemos que seguir indagando en ese tipo de conocimientos porque son herramientas para seguirnos desarrollando. Y quienes los empiezan a manejar, pues bueno, terminan desarrollándose de una o de otra forma. Y es lo que tratamos de ver. Bien. Y como... ¿Hasta qué punto uno se convierte en una fuga? ¿Qué cosa? Gracias. ¿A qué se referían? ¿Quién preguntó? ¿Tú? Convierte en una fuga. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Hasta qué punto está materializando, se convierte en una fuga? Ok. ¿En qué momento no se convierte en una fuga alguno de los centros? Buena pregunta. Cuando solamente me enfoco en un centro. Cuando estoy bien metido nada más en un centro, ese centro es la fuga. Si me la paso constantemente materializando y no estoy atendiendo mis otros centros, eso ya es una fuga. Si me la paso constantemente aprendiendo y no le pongo atención a los otros centros, eso ya es una fuga y ahí es donde tenemos que poner atención. Porque hay veces, sin darnos cuenta, le estamos dedicando mucha atención a uno de los centros y entonces en ese momento es cuando ya se convierte en una fuga para no ver el problema en los demás centros. Que claro, se vale cacharnos sin juzgarnos, o sea, se vale no juzgarnos, porque si lo hicimos, nos cachamos, ya avanzamos. Y si lo hicimos fue porque nuestro ego no estaba preparado para. Algo que sí quiero tratar de divulgar es de que nuestro ego no tiene ese aspecto negativo. O sea, si hace algo es porque para protegernos a nosotros mismos de que todavía no estamos capacitados para poder evolucionar. Ya posteriormente cuando el ego dije, ok, ya estamos capacitados, pero estamos preparados, pero no tenemos los conocimientos, ya es cuando el mismo ego nos ayuda a meternos a buscar terapias, a buscar otros libros, a buscar ayuda, ¿no? Porque ya nos da el chance, sería, ok, ya estamos listos, vamos ahora. Pero es lo que trata de defender, pero tenemos que poner mucha atención. Si nada más nos enfocamos en un solo centro, ese centro es la fuga y constantemente puede ser la materia. Estar materializando, o en su caso, bueno, eso en el centro sexual, pero en el centro material sería expandirnos, adquiriendo, y estamos constantemente adquiriendo hasta los 60 años y de repente nos damos cuenta en los 60 años que con todo lo que tenemos no estamos satisfechos. Y entonces ahí es el problema de que eso fue una fuga y no atendimos lo intelectual, no atendimos lo emocional, no atendimos lo sexual creativo. ¿Sí te alcancé a responder? Entonces, es lo que tenemos que nosotros tratar de ponernos atención en eso, en dónde estamos. Y evaluarse. Yo como ejercicio personal lo que hago es a la semana evaluarme. Llega fin de semana y me empiezo a evaluar a ver qué tanto pude aprender, qué tanto me pude expandir, qué tanto pude materializar, qué tanto pude expresar, en qué momentos no pude expresar, en qué momentos no pude materializar, en qué momentos tuve la oportunidad de aprender y no aprendí. Luego a la semana, cuesta trabajo, es muy cansado al principio, pero eso nos ayuda a vernos cómo van nuestros centros, a evaluar cómo están nuestros centros. Y desde una manera, sí, claro, es completamente subjetiva, pero sin criticarnos, nada más para comprendernos. Antes, cuando me cachaba, lo hacía y podrían pasar hasta 6, 8 meses, pero ahora sí se me queda como costumbre y los invito a hacer este ejercicio de manera semanal, si se puede. Si no, si lo haces diario, pues bueno, también podría ser, pero se requiere muchísima disciplina. Hay veces que termina el día y yo lo único que quiero es dormir, ya, punto, se acabó. O distraerme. Hay veces que nada más me la paso navegando en internet a ver qué es lo que encuentro, porque ya lo único que quiero es distraerme. Pero sí lo pueden hacer del diario, pero por lo menos a la semana.
A ver qué hay, qué hemos hecho, cómo nos hemos manejado en cada uno de los centros. Bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Qué pasó? Atenas dice que cuáles son los centros. ¿Cuáles son los centros? ¿Atena? ¿Se llama? Ok, pues. Atena Díaz. Bien, Atena, bueno, tal vez te acabas de conectar, tal vez, no lo sé. Pero los 4 centros es el intelectual, el emocional, el sexual creativo y el material corporal. Eso según la estructura del tarot de Marsella, porque cada filosofía tiene su propia forma de ver los centros del ser humano. Y hay algunos que manejan 5 centros, hay otros que manejan solamente 3 centros y hay quienes manejan 2 centros. Pero me gusta más manejarlos desde estos 4 centros. Y si hablaríamos de un 5.º centro sería la esencia, pero la esencia es algo que de manera constante estamos nosotros trabajando. De manera constante. Ahora, espero haberte podido contestar, Atena, y si no, pues cuando termine el video de grabarse, de guardarse, ahí va a poder estar disponible la información. ¿Alguien más había preguntado algo? ¿No? Ok. Bien, para terminar y en este aspecto de pues, las lecturas de tarot, aquí agarraría los arcanos menores, porque estamos hablando de los 4 centros. Y entonces, si ustedes lo desean, podríamos ver que tendríamos que trabajar en qué centro y en qué nivel en qué nivel de los arcanos menores. ¿Quieren verlo así? ¿Sí? Ok, entonces para empezar a verlo de esa manera, nada más espérenme tantito, dejen, los revuelvo bien porque estos son 40, no son solamente 22 como los arcanos mayores. Y aquí pues la carta que nos salga podría llegar a ser el centro en el cual tenemos que trabajar y el número nos diría la posición o el nivel que tendríamos que empezar a trabajar para posteriormente seguir evolucionando. Bien, yo creo que con esto y me dicen dónde paro, saco la carta de arriba para ver qué hay que trabajar en el centro. Vale. Tú me dices. Ahí. Bien, y tenemos el 6 de copas. El 6 de copas nos está hablando del amor propio y también del abrirnos, mostrarnos al mundo. Entonces, lo que se habría que trabajar ahí, según el tarot, como regalo del día de hoy, podría ser amor, ese contacto emocional contigo. Dejar las emociones anteriores que conocías, que te identificabas y empezar a conocer nuevas emociones. Exponerte al mundo de manera emocional, muestra tus emociones, hazlo todo que tenga una cierta emoción, si no te causa emoción no lo hagas, porque estarías muy metido en el aspecto intelectual o en el aspecto material y entonces empezar a contactarte emocionalmente con las cosas. Si voy a comprar algo, tener que checar en qué me causa, si bienestar, felicidad, tranquilidad, algo, si identifico que eso que voy a adquirir me genera más angustia, entonces ni siquiera lo toco. Hay algunos que no contactan emocionalmente y, ok, me llevo esto y luego, ahora cómo lo pago, ¿no? Pero tiene que tener estos aspectos de las emociones, abrirse al mundo, explorar. Tal vez hubo un tiempo atrás en el cual hubo retraimiento, tal vez por situaciones de vida que son experiencias que tenemos que pasar, pero la actual situación de vida es avanzar, exponerte, para que con el paso del tiempo te puedas mover con tus emociones en el mundo y tus emociones sean ese carro de batalla con el cual puedas llegar a contactar a los demás. Pienso yo. Gracias. A ver. Ana, ¿qué pasó? Si alguien quiere inicio buenas. Si alguien, sí, cierto, porque en el tarot con los arcanos mayores es más fácil y es más rápido. Sí, denme un número del 1 al 10. Del 1 al 10. Los que estén conectados, denme un número del 1 al 10. Y ahorita van a ver qué es lo que hago con eso. No hay nadie. Ok, por si están. ¿Tú vas a querer carta? Ok. Tú me dices. Y es el 10 de bastos, centro sexual creativo. Cierre de ciclo. Ya. Lo que conocías creativamente, sexualmente, llegó a transformarse. Hay un nuevo inicio. Lo que sigue es el as.
una nueva forma de comenzar en contacto sexual creativo, y tu creatividad estaría ya pasando a otra dinámica. Lo que conocías de tu creatividad y tu sexualidad fue útil, sí, bien, pero ya terminó ese ciclo, hay que entregarse a otro nuevo ciclo sexual creativo de comunicación interna, que te llevaría a recorrer otro camino del tarot en arcanos menores de numeración de 10. ¿Vamos? ¿Hay alguien allá? ¿Qué dice? Carmen, 8, ok. Cuando digo el del 1 al 10 es porque los números que voy a revolverlos. Entonces dijo 8, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Y tenemos el 9 de copas. Entonces, Carmen, ¿qué nos sugeriría el 9 de copas? Sería dejar en paz el pasado emocional, independientemente que haya sido, como lo diría un anterior jefe de Estado. No importa cómo haya sido en sí, hay que hay que prepararnos para dejar en paz el pasado emocional y entregarnos a una nueva dimensión para poder llegar a cerrar ciclos. Pero hay que avanzar confiados en que eso que nos pasó es la experiencia emocional que necesitábamos para entrar a este nuevo cierre de ciclos. Es lo que te podría llegar a comentar, Carmen. Bien, ¿alguien más? ¿Quién? Adrián, 13. 3, ok. 1, 2, 3. Ok. Adrián, número 3. Adrián, el número 6 de bastos. Centro sexual corporal. Adrián, hay que empezar a contactar con ese placer interno de lo creativo y de lo sexual, y empezar a mostrarte al mundo desde la creatividad. Muestra todo ese amor que sientes por ti a través de la creatividad, y empieza a expandirte ahí donde te encuentras con esta creatividad, porque ya has trabajado tanto tu creatividad, has trabajado tanto tu centro sexual, que estás en armonía contigo mismo. Llegó el momento en que te la creas y empezar a expresarte, renunciar a ese Adrián que fuiste durante un tiempo, y que ahora el nuevo Adrián, pues bueno, va a iniciar un nuevo proceso para poderse mover en el mundo a través del centro sexual creativo. Bien, todo eso es a riesgo de equivocarme, ¿eh? Entonces no manejamos verdad absoluta. ¿Sí? Atena 10, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Atena, número 3, centro material corporal. El número 3 es el estallido y es la transformación. Entonces, trata de contactar con tu cuerpo para transformarte, para realmente conocerlo, empieza a explorar qué tantas cosas puede hacer tu cuerpo. Es hora de dejarlo en libertad. Si quieres aprender algo corporal, puede ser baile, puede llegar a ser también algo como aprender a pintar, aprender a modelar. Deja lo que se expresa tu cuerpo y deja que esa materia, que ese dinero te empiece a mover en el, empezar a generar, a producir. Entonces tal vez llegó el momento de empezar a invertir en cosas diferentes. Es lo que te podría sugerir por el momento. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Lu? Ulu, ok. Uno nada más. Lu. Y bueno, coinciden que es el 4 de centro material corporal. Lu, que te podría sugerir referente a este centro sería que ya hay estabilidad. Hay estabilidad material, hay estabilidad corporal, y entonces hay que empezar a dominar esa estabilidad para llegar a producir cosas diferentes. Aquí vemos un fénix que está en su plenitud, y ese fénix en su plenitud puede llegar a emprender el vuelo. Ya te dominas en cuerpo, ya te dominas en materia hasta cierto punto. Ahora utiliza tu cuerpo para contactar con algo más, y utiliza esa materia de dinero para moverte y contactar con algo más profundo hacia ti misma. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Ya? Bien, ahora una para mí. Y yo elijo el 4. 1, 2, 3, 4.
Bien, y el 7 de sexual corporal. Entonces, lo que el tarot me podría llegar a sugerir a mí sería empezar a moverme desde mi creatividad, tomarlo como carro de batalla y empezar a expandirme también. Y en el centro sexual, pues empezar a comunicarme desde ese tipo de aspectos con el mundo, según yo, según lo que yo me puedo llegar a decir, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por estar aquí, espero que les sea de utilidad. Y pues bueno, ya va a estar el material ahí disponible para quien desee llegar a ubicarlo. Gracias. Gracias. ¿Me ayudas, por favor?